Muy bien, señoras y señores, aquí está David Pascal Rougier con un año más de vida cumplido. Pascal, ¿cómo le va? ¿Cuántos ya van? 20 y pico. 25. Por ahí, sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha pasado el día del cumple? Muy bien, muy bien. Bien, ¿cómo lo trataron los vinos estimulantes y demás especies que le regalaron el viernes? El viernes, y bueno, como el sábado era mi cumpleaños, entonces el viernes a las últimas horas agarré y abrí el vino. Lo único que me estimuló y en gran medida fue el sueño. Agarré, claro, una botella como 1 litro y tomé bastante, al ratito me dio sueño y me acosté a dormir. Bueno, paremos con la apología. Sí. Pascal, ¿así que anda bien usted? Perfecto. ¿Usted? Bueno, pero bien, cerrando la semana y preparado para escucharlo. ¿De qué nos va a hablar? Hoy vamos a hablar de los británicos en Argentina, esta gran comunidad británica que hoy por hoy tiene 250.000 argentinos que son descendientes de británicos. ¿Qué decimos cuando decimos británicos? Son ingleses, escoceses, galeses, irlandeses del norte y todo lo que tiene que ver con Gran Bretaña y esas islas. Exacto. Digamos, es bastante más amplio que Inglaterra solamente. No, Inglaterra es un país que es parte de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña son todas esas naciones que he nombrado. Exacto. Bueno, David, ¿cuándo comienza masivamente el contacto entre Gran Bretaña y Argentina? Bien, empieza desde 1806-1807 en que se produjeron las invasiones inglesas. De ahí empezamos a tener contacto con Gran Bretaña. Siempre hubo una cierta relación comercial entre los puertos del Río de la Plata y Gran Bretaña. Sí. Pero cuando fue las invasiones inglesas, que vinieron esos soldados a invadir Buenos Aires, muchos no volvieron a Inglaterra. Muchos incluso se casaron con chicas de la alta sociedad porteña. Muchos de esos soldados invasores quedaron en Buenos Aires, quedaron en todo lo que es la provincia y se casaron con mujeres criollas. Y ahí luego empezaron a venir otros británicos, hubo intentos de que vengan británicos en 1825 y otros intentos más. Y progresivamente se fueron sumando al territorio nacional más familias británicas. Es más, los británicos fueron pioneros en colonizar la Patagonia, que era un territorio inhóspito y totalmente alejado de la civilización. Exacto. David, quizás uno habla de las obras británicas y del desarrollo en nuestro país y se refiere inmediatamente, por ejemplo, al ferrocarril, ¿no? Al ferrocarril, pero hay cosas que son más de la costumbre de todos los días que también nos retrotraen a los británicos. ¿Cómo cuáles? Fijémonos, si no, los deportes que practicamos. Sí, claro. El fútbol, el tenis, el polo, el hockey y el rugby son deportes que trajeron los británicos a este país. Sí, totalmente. De hecho, el fútbol es el gran deporte, el más popular, ¿no? El más popular de este país es el fútbol y es un deporte británico por excelencia. También los británicos que dejaron a nuestro país, dejaron muchas instituciones como por ejemplo el Hospital Británico en Buenos Aires, muchas escuelas y colegios bilingües en todo el país que enseñan tanto el castellano como el inglés. Dejaron el Buenos Aires Herald, que es uno de los diarios más prestigiosos de la capital, que aún se sigue editando en inglés y en español. También dejaron el Lawn Tennis Club. Y atención con eso, porque el Lawn Tennis Club es una serie de clubes de tenis que incluso en esta región hubo seccionales del Lawn Tennis Club. Hubo una en Villa Elisa, una en San José, otra en Liebre. Sí, en Villa Elisa En Villa Elisa hubo un Lawn Tennis Club más o menos de la década del 20 hasta finales de los 40. Claro. Uno de sus presidentes fue don Manuel Monfort, el abuelo del actual intendente municipal. Claro. Nenete Monfort era el papá de Marcelo. Sí, don Osvaldo. Exacto, y Manuel era el abuelo. Era el abuelo. Ajá. Bien. También cuando uno habla de los ingleses, siempre se retrotrae automáticamente, como ya has dicho, a los ferrocarriles y los telégrafos. Sí. Bien. ¿Qué nos heredaron los ingleses? La inversión privada en este país por excelencia, creando las compañías inglesas, la inversión privada inglesa creó una red ferroviaria de más de 48.000 kilómetros de vías férreas.
siendo una de las más importantes del mundo en extensión y en cómo abarcaba todo el territorio nacional. Sí, no, y además imponente en la construcción de la misma, hasta el día de hoy, es cierto, con sus problemas y demás, pero digo, los ramales ferroviarios se siguen utilizando y se hicieron en esa época por empresas inglesas. El ramal, Pascal, de Casero, digamos, que es el que pasa aquí cerca de Villa Elisa, ¿cuánto tiempo después de la fundación de Villa Elisa el ramal Villa Elisa Casero se inaugura el 21 de julio de 1907. Y a lo que voy con esto es que el ferrocarril fue muy importante. Es más, el propio Juan Bautista Alberdi dijo que el ferrocarril iba a unir más pueblos que todos los tratados que se habían firmado en el país, que todas las batallas y que todo lo demás que hubo. Porque el ferrocarril unió el territorio nacional y cada estación fue un pueblo. Sí, sí, uno ve claro. 1 de Mayo, Pronunciamiento, San Justo, Casero. Arroyo Barú, Clarita, General Campo. Todos esos lugares eran estaciones del tren que se construyeron y alrededor de esa estación se construyó un pueblo. También los ingleses empezaron a operar con ferrocarriles en nuestra provincia desde 1892. Ahí empezó a tener gran difusión el tren en Entre Ríos. Y fue el primer gerente de la compañía británica en Entre Ríos fue Sir Follett Hall. La calle. Claro, a quien homenajeamos en esta ciudad con una calle. La calle Follett Hall es en honor al primer británico que dirigió la compañía de tren en Entre Ríos. Así que, ¿cómo era el nombre completo? Sir, que es un título, Sir quiere decir caballero, es un título de nobleza. Follett Hall. Follett era el nombre, Hall el apellido. Ajá. Bien, recuérdame, por favor, ¿qué es lo que, digamos, cuál era el cargo importante de ese hombre? Era el gerente de la compañía británica de trenes en Entre Ríos. Ok, genial, ¿no? Porque quiero recordarlo bien. Está muy bien. ¿En qué más contribuyeron los británicos en este país? Crearon todo lo que es la industria cárnica, la industria frigorífica en este país, con dos empresas que fueron emblema en esta provincia y en el país, la Liebig y la Bovril. Claro, las dos, en torno a las dos, después crecieron distintas poblaciones. Exactamente, la Bovril comienza a operar a nivel mundial en 1873, pero en Argentina opera desde el 1903 hasta la década de finales de los 70, principios de los 80, ahí Liebig se retira del país. Y Bovril es también contemporánea con Liebig. Bovril operó más al norte de Entre Ríos. Exacto. Pascal, bueno, y dos empresas realmente pioneras y sumamente importantes en lo que es el tratamiento y la exportación de carne. Sí, y como si fuera poco, también hubo una empresa muy importante que se asentó en nuestro país, La Forestal, que era una compañía inglesa que producía tanino. El tanino, no sé si recordarán. No, ¿qué es el tanino? El tanino es una sustancia química que se saca del árbol de algarrobo y otras especies. Esa sustancia química, el tanino, se usa más que nada para curtir cueros y otras aplicaciones industriales. La Forestal creó cerca de 40 pueblos en el norte argentino, operaba en Santa Fe, en el norte santafesino, en Chaco, y funcionó La Forestal entre 1906 y 1963. Sí, trabajaba la madera. Lo que se hacía era cortar el quebracho y le hacían un proceso químico para extraer tanino. Y esta empresa, La Forestal, llegó a ser la primera productora mundial de tanino. Muy bien. Pascal, y por ejemplo, qué sé yo, ¿tuvimos alguna personalidad importante? A ver, o por ejemplo, algún presidente con descendencia inglesa familiar o no? Vos sabés que sí, tuvimos dos por falta de uno. El primero, Carlos Pellegrini, que estuvo de 1890 a 1892. Carlos Pellegrini, su madre era británica. Y también, con el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín, la madre de Alfonsín era de descendencia británica. La madre de Alfonsín era apellido Fulques, y es más, Alfonsín tenía el fallecido expresidente, tenía el doble apellido. Él era Alfonsín Fulques. Lo único que cuando fue la campaña electoral se hizo más conocido por el apellido Alfonsín nomás. Mirá vos, pero por el lado de la madre tenía descendencia. Claro, el lado de la madre, los Fulques eran escoceses.
Bueno, Pascal, ha estado buenísimo. ¿Le quedó algo más o no? No. Ya por esta hora ya podemos ir terminando. Y como hemos visto, lo que fue el accionar de los británicos en Argentina fue muy importante y muy trascendental. Sí, no, y está bueno lo que hizo usted, Pascal, porque habitualmente decimos Inglaterra o Gran Bretaña y Argentina, y enseguida vamos a el otoño del 82 con Malvinas y florece la bronca, pero antes hay una historia previa. Pensamos en las cosas que nos dividen, pero son más las que nos hermanan. Claro. Uno cuando ve en todo pueblo la estación tren, hay que pensar de que la levantó Inglaterra. Es más, ¿querés dos cosas más que nos trajeron los ingleses a este país y lo revolucionaron todo? Ajá. El alambrado y el molino. Sí, el alambrado, al dividir la tierra mediante alambrado, fue algo que trajeron los ingleses. Y el molino para sacar agua fue también otra cosa que trajeron los ingleses, y revolucionaron el derecho de propiedad de la tierra y revolucionaron la ganadería en la Argentina. Sí, ¿qué te parece? Lo fundamental que fue el molino para abastecer, si bien, y bueno, y el tema del alambrado, si bien hubo gente que marcó muy grande, pero bueno, sí, pero marcó. Marcó. Pascal, que la pase bien, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido David Pascal, el otro bloque fenomenal de sucesos. Nos vamos a los datos del tiempo.